Mucho antes de que el primer ser humano respirara, antes de que la Tierra tuviera forma, y antes de que el tiempo comenzara a correr, hubo una guerra. Una guerra tan antigua que ni los ecos del universo recuerdan su inicio, pero cuyos efectos todavía sentimos cada día. No fue un conflicto de reyes ni de imperios. Fue una rebelión celestial. Una traición que comenzó con una criatura resplandeciente, un ángel cuya belleza eclipsaba las estrellas, Lucifer. Pero lo que pocos saben es que hubo alguien que se atrevió a detenerlo. Un hombre que causa temblor en los reinos caídos. Un guerrero cuya espada dividió la eternidad. Miguel. El arcángel. El defensor del cielo. El terror de los demonios. El enviado de Dios para aplastar la rebelión con fuego y justicia. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento. Es una verdad oculta. Una batalla que marcó el destino del universo. Y que hoy, aún continúa. Quédate hasta el final. Porque después de esto, nunca volverás a ver el mundo espiritual de la misma manera. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirte. En el principio, no había oscuridad. Solo luz. Una luz tan pura, tan intensa, tan perfecta, que no existía siquiera la palabra sombra. En esa gloria eterna, donde todo latía en armonía con el corazón de Dios, existían seres hechos de fuego y viento, los ángeles. Criaturas creadas no para gobernar, sino para adorar. Para servir, cantar, proteger. Y entre ellos, uno brillaba más que todos. Lucifer. El portador de luz. El reflejo más cercano de la belleza del Altísimo. Su voz era melodía. Su presencia, una sinfonía de perfección. Ezequiel 28 lo describe como adornado con piedras preciosas, lleno de sabiduría, ungido como querubín protector. Era el ángel que caminaba sobre las piedras de fuego, el que ministraba cerca del trono. Pero algo sucedió. Algo silencioso. Algo invisible. Algo letal. En su corazón se alzó un pensamiento. ¿Por qué servir, si puedo reinar? Y ese susurro, esa grieta en su alma, se convirtió en un abismo. La adoración se convirtió en ambición. El reflejo de Dios se volvió contra él. Lucifer no quería ser un siervo eterno. Quería el trono, la corona, la adoración del universo. Y no estuvo solo. Uno de cada 3 ángeles lo escuchó. Y lo siguió. El cielo, ese lugar perfecto, se fracturó. La armonía fue quebrada por la disonancia del orgullo. La eternidad, por primera vez, sintió temblar sus cimientos. Pero Dios no reaccionó con miedo. No gritó. No discutió. Simplemente, envió a su espada. Un hombre se alzó en medio del caos. No era el más hermoso. No era el más famoso. Pero sí el más fiel. Miguel. El que se mantuvo de pie. El que dijo basta. El que no luchó por poder, sino por obediencia. Y así comenzó la guerra que ningún humano presenció, pero cuyo eco resuena en cada rincón del mundo. Porque cuando el cielo sangra, la tierra tiembla. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Lucifer no cayó en un día. Su caída fue un proceso silencioso, lento, destructivo. Todo comenzó con una mirada. No hacia Dios, sino hacia sí mismo. Observó su reflejo en los ríos cristalinos del cielo y quedó cautivado. Sus alas eran perfectas. Su voz estremecía los cielos. Su luz era más brillante que la de las estrellas. Y en ese momento, algo se rompió. No fue su apariencia. Fue su propósito. Él, que fue creado para reflejar la gloria del Altísimo, comenzó a desearla para sí. Ya no quería ser el canal. Quería ser la fuente. Y así, sin palabras, sin armas, sin violencia, el pecado nació. La Biblia dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ezequiel 28 horas y 17 minutos. Esa fue la grieta que el orgullo abrió. Y por ella se derramó toda la oscuridad que conocemos. Lucifer comenzó a hablar, a murmurar, a plantar semillas de duda en los corazones de los ángeles. ¿De verdad Dios es justo? ¿No podríamos gobernar nosotros? ¿Acaso no somos dignos de más? Y uno, luego otro, comenzaron a escucharlo. No era una rebelión ruidosa. Era seductora, encantadora. Una música suave, pero envenenada. 1 de cada 3. 1/3 del cielo. Millones de seres de luz decidieron cambiar la adoración por ambición. Cuando Dios vio la rebelión crecer,
No fue tomado por sorpresa. Él sabía, pero dejó que el orgullo siguiera su curso. Porque el amor verdadero no se impone, se elige. Y entonces, la máscara cayó. Lucifer dejó de ocultarse. El portador de luz se transformó en el adversario. Satanás, el acusador, el enemigo de todo lo sagrado. Ya no era solo un pensamiento, era una guerra, una rebelión abierta contra el creador del universo. Los cielos se estremecieron. El canto de los ángeles se detuvo. El tiempo pareció contener el aliento. Y fue allí, en el mismo trono de la eternidad, donde la oscuridad se atrevió a alzar su voz contra la luz. Pero no todos se arrodillaron ante esa mentira. Hubo uno que se levantó, no por poder, no por gloria, sino por lealtad. Miguel, el arcángel, el que no se dejó seducir, el que entendió que ningún esplendor vale más que la obediencia, el que, al ver el caos, alzó su espada y dijo: hasta aquí. Lo que ocurrió después no fue una batalla como las de la tierra, fue una guerra espiritual de proporciones cósmicas. El cielo ardió, los ángeles caídos rugieron, Lucifer gritó con furia, y Miguel avanzó como una tormenta de justicia. Y así, el cielo presenció su primer combate, no por tronos, no por tierras, sino por la eternidad misma. Y aunque la guerra apenas comenzaba, Lucifer entendió algo en ese instante. Miguel no temía al fuego. Miguel lo traía consigo. Miguel no era el más brillante, no era el más hermoso, no tenía melodías celestiales ni vestiduras adornadas con gemas. Pero tenía algo que lo hacía temido por el infierno. Tenía fidelidad absoluta al trono de Dios. Mientras Lucifer construía su rebelión con palabras suaves y promesas de poder, Miguel guardaba silencio. Pero su silencio era fuego contenido. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su origen. No nos dice cuándo fue creado. No nos revela su aspecto con precisión. Pero sí nos dice lo esencial. Miguel es el príncipe de los ejércitos del cielo, el general supremo, el defensor divino, el que encabeza las huestes de luz. Su nombre no es casualidad. ¿Quién como Dios? Eso significa Miguel. Su identidad misma es una declaración de guerra contra la arrogancia de Lucifer. Cuando la rebelión alcanzó su punto más alto, cuando los ángeles caídos tomaron sus posiciones y el universo contuvo el aliento, fue entonces que Miguel se alzó. No por ambición, no por venganza, sino porque alguien tenía que defender la santidad del cielo. Apocalipsis 12 declara con fuerza: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel no peleó solo. Fue el líder de una resistencia santa. Una legión de seres fieles que no se doblegaron ante las promesas del adversario. Ángeles que eligieron la obediencia sobre la gloria. Y mientras Lucifer descendía en locura y furia, Miguel ascendía en autoridad y poder. Su espada no era de metal humano, era de fuego puro, una llama viviente forjada en la justicia eterna. Y cuando la levantó, el cielo vibró. Su voz no era grito, era trueno. Una vibración que recorrió los cimientos de lo creado. Una orden que separó la luz de las tinieblas una vez más. Lucifer pensó que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero Miguel no dudó. Y no titubeó. Porque él no luchaba por sí mismo, sino por el nombre del Altísimo. Desde ese instante, cada demonio lo conoce. Cada potestad lo teme. Cada rebelde lo maldice. Porque Miguel no es simplemente un ángel guerrero. Es el eco de la obediencia. Es la respuesta viva al orgullo. Es la espada de Dios entre los mundos. Y aunque su lucha fue feroz, aún no había terminado. Porque lo que Miguel estaba a punto de hacer cambiaría la historia del cielo. Y también la de la tierra. La eternidad no conoce el tiempo como lo conocemos nosotros. Pero hubo un momento en que hasta el cielo tembló. Un instante fuera del tiempo, cuando las notas de adoración fueron ahogadas por gritos de traición. Ese fue el día en que comenzó la guerra en el cielo. Lucifer no vino con ejércitos hechos de barro ni con lanzas visibles. Vino con argumentos, con ideas, con una visión de poder sin rendición. Y detrás de él, millones de ángeles caídos. Creaciones majestuosas, ahora corrompidas por la ambición. La rebelión estalló como un incendio dentro del reino eterno. Y allí, en medio del caos, Miguel alzó su espada. Apocalipsis 12 no se anda con rodeos. Y hubo guerra en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. No dice que discutieron. No dice que debatieron. Dice, *** luchaban. ***. El campo de batalla no era tierra, ni mar, ni aire. Era algo más profundo. Un espacio espiritual, una dimensión donde lo eterno se entrelaza con la gloria. Y allí, donde todo comenzó, la luz se enfrentó a la oscuridad. Lucifer no era débil. Era el ángel más glorioso que jamás existió. Y sus seguidores no eran pocos. Eran poderosos, antiguos, sabios. Pero estaban corrompidos. Las alas que una vez adoraron al Creador ahora se alzaban en desafío. Las voces que entonaban himnos celestiales ahora gritaban guerra. Y Miguel no tembló. No retrocedió. No buscó ayuda. Él lideró. Con cada golpe de su espada de fuego, una mentira fue silenciada. Con cada paso que daba, el orden era restaurado. Los ángeles fieles, los que se mantuvieron al lado del Altísimo, pelearon no por venganza, sino por verdad. Las batallas eran intensas. Eran ondas de energía, choques de luz pura contra sombra corrupta. El universo entero vibraba. Los tronos eternos observaban. El juicio se escribía con cada movimiento. Lucifer rugía. Su furia no tenía límites. Pero el rugido no era suficiente para detener al que llevaba el nombre del Altísimo en su espíritu. ¿Quién como Dios? Esa fue la espada que Miguel blandió. Una identidad sellada en obediencia. Los ángeles caídos usaban la lógica del orgullo. Miguel usaba el poder de la fidelidad. Y uno por uno, los rebeldes cayeron. El cielo fue limpiado con llama. El reino eterno fue sacudido, pero no destruido. En un instante que retumbó por toda la creación, Lucifer fue derribado. El portador de luz, convertido en sombra, fue arrojado fuera del cielo, con todo su séquito, no en secreto, no en silencio, sino delante de toda la creación. Fue una declaración, un juicio eterno, un recordatorio para todos los mundos. Dios no será burlado. Pero la guerra no terminó allí, porque aunque Miguel venció en los cielos, la batalla simplemente cambió de escenario. Lo que antes era un conflicto celestial, descendió sobre la tierra, y los demonios, esos ángeles caídos expulsados con furia, comenzaron su venganza, no contra Dios directamente, sino contra su creación más preciada, el ser humano. Y aunque los cielos fueron limpiados, Miguel no colgó su espada. Porque la guerra, la verdadera guerra, estaba lejos de haber terminado, y el defensor del cielo descendería ahora a la tierra. El momento había llegado. La sentencia fue pronunciada no con palabras, sino con fuego. Lucifer, el ángel que una vez caminó entre las piedras de fuego, el que resplandecía con la gloria prestada del Creador, fue arrojado desde lo alto. Ya no había más misericordia, ya no había más advertencias. Solo juicio. Y fue Miguel, el ejecutor de ese decreto, el que no solo venció, sino que expulsó. No fue una caída simbólica, fue literal. Los cielos se abrieron, y la gloria se convirtió en castigo. Lucifer y los que lo siguieron fueron arrojados fuera de la presencia de Dios. Sus alas, antes brillantes, ahora eran oscuridad. Sus rostros, antes llenos de luz, ahora estaban marcados por la corrupción. Isaías 14 resuena con ironía divina. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El que se creía invencible, el que quiso levantar su trono por encima de las estrellas, fue derribado hasta lo más bajo, y con él, una tercera parte de las huestes celestiales. Una legión caída, un ejército de sombras. Ya no eran ángeles, eran demonios, espíritus rebeldes, enemigos eternos de la luz. El cielo los escupió, el fuego los expulsó, y la puerta se cerró tras ellos con un estruendo que aún retumba en la historia. Pero Dios no los destruyó en ese instante, los dejó vivir, condenados, vagando entre dimensiones, esperando el juicio final. ¿Y por qué? Porque su castigo sería completo, no inmediato, porque cada acción de rebeldía, cada intento de corromper la creación, sería sumado al veredicto final. Y así, la guerra continuó, ya no en el cielo, sino en la tierra, pero aún desde las alturas. Miguel observaba, porque su misión no terminó con la expulsión de Lucifer.
Lo que hizo entonces marcaría la historia humana y demostraría que no solo era defensor del cielo, sino guardián de la humanidad. Cuando Lucifer fue arrojado del cielo, no cayó solo. Una tercera parte de los ángeles lo siguió, y todos ellos descendieron como estrellas encendidas, pero no de gloria, sino de condenación. Su caída no fue el final, fue el comienzo de su venganza, porque si ya no podían tocar el trono de Dios, atacarían lo más preciado de su creación, el ser humano. La tierra, aún joven, aún pura, se convirtió en el nuevo campo de batalla. Allí, entre los árboles del Edén y las promesas del futuro, la sombra comenzó a extenderse. Los demonios, una vez gloriosos, ahora vagaban buscando cuerpos que poseer, naciones que contaminar, almas que destruir. Ellos susurraron en los oídos de los hombres. Sembraron orgullo, odio, violencia, inmoralidad. Inspiraron guerras, levantaron imperios rebeldes, y moldearon culturas enteras contra el Altísimo. No eran cuentos, eran estrategias de guerra espiritual. Y detrás de cada una, el odio ardiente del ángel caído. Lucifer no solo quería corromper, quería destruir la imagen de Dios en la tierra. Y esa imagen eres tú. Desde la caída del hombre, la batalla se intensificó, pero el cielo no quedó en silencio. No abandonó a la humanidad, porque donde se mueve el enemigo, también se mueve el defensor. Y Miguel descendió, no como un ángel visible, sino como una fuerza invisible que restringe, como una espada espiritual que corta el avance del mal en momentos clave. En Daniel 10, un ángel es retenido por el príncipe de Persia, una entidad demoníaca que dominaba imperios. ¿Quién vino en su ayuda? Miguel. Él no solo lucha, él interviene, rompe cadenas, derriba fortalezas invisibles, protege naciones enteras sin que lo noten. Cada vez que el plan del enemigo se acelera, Miguel se levanta. Él no busca aplausos, no aparece en titulares, no camina entre hombres, pero sus huellas están sobre cada victoria espiritual que ha impedido la destrucción total. Y aún hoy, aunque muchos lo ignoran, él sigue luchando, porque el objetivo de Lucifer no ha cambiado. Él sigue odiando lo que Dios ama, sigue queriendo arrastrar contigo la vergüenza de su caída. Y tú, sin saberlo, estás en el centro de esa guerra. Pero no estás solo, porque mientras haya oscuridad, Miguel sigue en pie, con su espada ardiente, con su fidelidad intacta, y con una misión clara: proteger la imagen de Dios. En la tierra de los hombres, Miguel no se retiró tras la guerra en el cielo, no colgó su armadura, no descansó. Su lucha apenas comenzaba, porque donde el enemigo se mueve, la espada del cielo se alza. A lo largo de la historia humana, cuando la oscuridad se vuelve demasiado intensa, cuando el enemigo se atreve a cruzar límites eternos, Miguel aparece, pero no como lo imaginas, no con trompetas ni relámpagos, sino en el silencio, en los rincones invisibles de la historia, en los momentos que parecían casuales, pero que cambiaron el rumbo del mundo. La primera gran pista la encontramos en el libro de Daniel. Un profeta ora durante 21 días sin recibir respuesta. No sabía que en el mundo espiritual se estaba librando una guerra por su mensaje. Un ángel fue enviado con la respuesta, pero fue detenido por el príncipe de Persia, una entidad demoníaca que dominaba las esferas del poder. ¿Y quién lo rescató? Miguel. El ángel declara: pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Daniel 10:13. Esto nos revela que Miguel no es pasivo, no espera órdenes humanas. Él actúa cuando el plan divino es obstruido por las tinieblas. Más adelante, en el libro de Judas, vemos una escena aún más enigmática. Miguel disputa con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Qué significa esto? No era solo un cadáver, era un símbolo. Satanás quería profanar lo que había sido consagrado a Dios. Pero Miguel se interpone, y con solo una frase detiene al enemigo: el Señor te reprenda. Miguel no necesita gritar, no necesita amenazar. Su autoridad está en la fidelidad, su fuerza en la obediencia al Altísimo. Y no termina allí. En Apocalipsis 12 lo vemos liderando la guerra final. Pero, ¿qué hace entre esos dos momentos? Muchos eruditos creen que Miguel ha sido el guardián silencioso de los propósitos de Dios.
cuando el pueblo de Israel fue amenazado de exterminio, cuando los reyes justos enfrentaban fuerzas ocultas, cuando Jesús nació y Herodes intentó asesinarlo. Hay quienes creen que Miguel estuvo allí, restringiendo, bloqueando, rompiendo las estrategias demoníacas antes de que se completaran. Y no solo por el pasado. En 2 Tesalonicenses 2:7 se habla de un poder que detiene al inicuo hasta que sea quitado. Ese que restringe el surgimiento del anticristo. ¿Podría ser Miguel? Muchos lo creen. Y si es así, entonces Miguel sigue actuando hoy. Ahora, en este mismo momento, no con espada visible, sino con intervenciones divinas que evitan que la oscuridad tome control total. ¿Te has preguntado por qué el mundo no colapsa? ¿A pesar del nivel de maldad? ¿Te has preguntado cómo, aún en el caos, el propósito de Dios avanza? La respuesta puede tener un nombre: Miguel. Él no busca reconocimiento, no aparece en cámaras. Pero cada vez que una nación se salva, cada vez que un siervo de Dios es librado, cada vez que un plan demoníaco fracasa misteriosamente, es posible que haya una espada invisible, que haya cortado el hilo oscuro del enemigo. Y esa espada es la de Miguel, el defensor de lo eterno. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora, todas las batallas, los enfrentamientos ocultos, las intervenciones silenciosas de Miguel, han sido solo preludio. Porque hay una guerra que aún no ha estallado, una guerra profetizada, una confrontación tan grande, que estremecerá los cielos y la tierra al mismo tiempo. La batalla final. Apocalipsis 12 vuelve a abrir el telón por un instante. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Esto no es una metáfora. No es poesía profética. Es una declaración. El conflicto espiritual más antiguo tendrá su cierre. Y Miguel estará al frente. Pero esta vez, el enemigo no viene disfrazado. Lucifer ya no es el ángel hermoso. No es el tentador sutil. No es la serpiente astuta. Ahora es el dragón. El gran adversario. Una criatura monstruosa, revelada en su forma más pura y perversa. Su ejército no son unos pocos demonios. Son legiones. Dominaciones. Potestades. Espíritus de alto rango que por siglos han operado en las sombras. Y que ahora, en el fin de los tiempos, se manifiestan abiertamente. Y frente a ellos, Miguel. Su armadura no es simbólica. Brilla como fuego viviente. Su espada, la misma que expulsó a Lucifer del cielo, ahora arde con la gloria del Hijo de Dios. Detrás de él, el ejército de los cielos. Serafines, querubines, arcángeles. Seres que los hombres jamás han visto. Guerreros del trono eterno. Una multitud incontable de luz. Y no vienen a debatir. No vienen a dialogar. Vienen a derrotar. El campo de batalla no será solo celestial. Será asterisco asterisco cósmico asterisco asterisco. Los cielos se sacudirán. Las estrellas caerán. La tierra temblará. Y la humanidad será testigo de lo que nunca debió haber visto. El choque final entre el bien y el mal. La redención y la rebelión. La gloria y la oscuridad. El dragón ruge. Su cola barre una tercera parte de las estrellas. Sus alas ennegrecen el cielo. Y detrás de él, la abominación desatada. El anticristo, el falso profeta. El sistema corrupto de Babilonia. Todo unido bajo el estandarte de Lucifer. Pero Miguel no se inmuta. Él ha esperado este momento desde el principio. La batalla es indescriptible. Relámpagos, fuego, truenos, el sonido de miles de trompetas, el clamor de ángeles y demonios, el juicio descendiendo en espirales de luz. Pero Miguel no pelea solo. Apocalipsis dice que ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Esta no es una guerra ganada solo por fuerza, sino por autoridad divina. La cruz de Cristo es el estandarte de la victoria. El sacrificio del Hijo de Dios selló el destino de Lucifer. Y Miguel, como ejecutor celestial, aplica ese juicio con precisión eterna. Y entonces sucede. El dragón cae. Una vez más. Pero esta vez, no hay regreso. Es arrojado al lago de fuego. Él y sus ángeles. Los que cantaron junto al trono. Y luego lo desafiaron. Los que sembraron corrupción. Y cosecharon condenación. Y allí, ante el universo, se reconoce una verdad que jamás podrá ser negada. Dios reina.
Cristo venció. Y Miguel aún está de pie. La guerra no termina en equilibrio. No hay empate. No hay tregua. Hay victoria absoluta. Y Miguel no recibe la gloria. Él la devuelve. Porque su fuerza siempre fue obediencia. Su espada, un instrumento de justicia. Su alma, un reflejo del trono eterno. Cuando todo termine. Cuando la historia llegue a su clímax. Cuando los libros sean abiertos y los nombres leídos. La figura de Miguel será recordada no por su poder, sino por su fidelidad. Desde la rebelión original hasta la última batalla, él nunca se rindió. Y mientras el nuevo cielo y la nueva tierra descienden, mientras las lágrimas son enjugadas y el mal eliminado, Miguel guarda su espada. No porque la guerra haya terminado solo, sino porque la justicia ha sido consumada. Y los fieles, los que resistieron, los que creyeron, los que esperaron, reinarán con Cristo para siempre. Y en ese reino eterno, el nombre de Miguel resonará como símbolo de victoria, de verdad, y de un ángel que nunca dejó de luchar por lo que era justo. Ahora ya lo sabes. Miguel no es solo una figura de las Escrituras. Es una realidad activa, un defensor silencioso, un guerrero eterno que, desde antes del principio, eligió el lado de la luz. Y jamás retrocedió. Y tú formas parte de esta historia. Porque el odio de Lucifer no es solo contra el cielo. Es contra ti. Contra todo lo que lleva la imagen de Dios. Contra cada alma redimida. Contra cada propósito divino en la tierra. Pero no estás solo. En las sombras donde no puedes ver. Cuando el temor aprieta. Cuando las fuerzas parecen mayores. Hay alguien que sigue en pie. Miguel. No porque tú lo invoques, sino porque Dios lo envía. Como respuesta a la obediencia. Como escudo de los que aún creen. Él no pelea por religiones, ni por templos hechos por manos. Pelea por la eternidad. Por los que aún llevan fe en el corazón. Por los que han sido sellados por la sangre del Cordero. Y la pregunta es, ¿de qué lado estás? Porque esta guerra no es un mito. No es un símbolo. Es real. Y tú ya estás dentro de ella. Cada decisión, cada pensamiento, cada acto de fe, es parte de ese campo de batalla. Y cuando suene la trompeta final, cuando los cielos se abran y el Hijo del Hombre descienda en gloria, Miguel estará allí, con su espada levantada, con fuego en sus ojos, y con un solo propósito: defender lo que es de Dios, hasta el último aliento de la creación. Porque aunque muchos caigan, Miguel sigue en pie. Y lo más importante, es saber si tú también lo estarás. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.